Pues nada, buenos días, me presento, mi nombre es Iván, soy R5 del Servicio de Medicina Interna y nada, pues me toca daros la charla de cuidados paliativos. Igual es un poco la charla un poco menos científica, pero yo creo que la más bonita, así que vamos a ello. Vale, esos son un poco los contenidos que vamos a tratar, ¿no? Vamos a empezar hablando un poco de qué son los cuidados paliativos, hablaremos un poco del manejo de los síntomas, ¿vale? Al final de la vida, y luego hablaremos de un poco de la comunicación, ¿vale? Para terminar un poco con qué recursos tenemos nosotros en nuestro medio. Vale, empezamos hablando de qué son los cuidados paliativos. Podemos definir de muchas formas. Los cuidados paliativos son básicamente el cuidado que damos a los pacientes que tienen una enfermedad ya incurable, ¿no? Incluyendo la esfera pues, bio, psico y social de los pacientes cuando afrontan esas enfermedades con mucha carga pues, a nivel físico, a nivel emocional. Quería preguntaros, por esto de hacerlo un poco interactivo, ¿en qué momento creéis que entran en juego los cuidados paliativos? ¿Cuándo decimos de un paciente, vamos a activar paliativos? ¿Quién se anima? A ver, que es que yo estoy en consulta y no conozco a casi nadie. Cuando no hay posibilidad curativa. Cuando no hay posibilidad curativa. ¿Y en qué momento decimos que no hay posibilidad curativa? Esa es la pregunta que quiero haceros. O sea, pongamos el ejemplo de un cáncer. Diagnosticamos un cáncer. ¿En qué momento decimos, pues ahora activamos paliativos? Venga, pues le doy. En el momento del diagnóstico de la enfermedad terminal, ¿vale? Ahora vamos a ver qué es esto de la enfermedad terminal, pero desde el diagnóstico debería, pues eso, entrar en juego paliativos. Es verdad que a nivel práctico esto no funciona tanto así, pero la idea es que el paciente ya vaya tomando contacto con paliativos, vaya expresando pues, sus deseos, sus expectativas y conforme avanza la enfermedad vayan cobrando más relevancia. Porque paliativos no es lo que veis aquí en la planta de la situación de últimos días, sino que es algo más amplio, que empieza pues eso, desde que al paciente se le da la mala noticia de que tiene una enfermedad incurable y terminal. Y los cuidados en cada etapa van a ser diferentes según el nivel asistencial que requiramos. ¿A quién va dirigido entonces? Lo que os he dicho, a la enfermedad terminal. ¿Cómo definimos una enfermedad terminal? Pues bueno, esto. El cáncer, a pesar de que es lo más llamativo, no es la primera causa de enfermedad terminal. Las enfermedades cardiovasculares están en primer lugar, como podéis ver, ¿vale? El cáncer tiene el segundo lugar, pero luego hay otras muchas enfermedades que nos llevan a un proceso terminal, como la diabetes, las enfermedades pulmonares crónicas, el SIDA y otras muchas. O sea que esto al final os toca a prácticamente todos los que estáis aquí presentes. Ahora sí, ¿cómo definimos una enfermedad terminal? ¿En qué momento decimos que este paciente se puede beneficiar de unos cuidados paliativos? Pues tenemos unos criterios, estos que veis aquí, los NHL, que dan unas pautas generales, ¿no? Pues asumen una presencia de enfermedad avanzada, incurable, progresiva, que supone una gran carga física, emocional en los pacientes, sin posibilidades de tratamiento o de respuesta a este tratamiento, y con un pronóstico de vida estimado de en torno a 6-12 meses. Para cada grupo de patologías hay unos criterios específicos que nos determinan la terminalidad, bueno, que están en el manual del 12 y podéis echarle un vistazo, pero esos son los generales de todas las patologías. Y si bien todos estos pacientes que cumplan esto de enfermedad terminal deberían recibirlo, no siempre es así, porque la necesidad de cuidados paliativos es creciente en nuestro medio y a nivel mundial, porque la población está envejeciendo, cada vez tiene más enfermedades crónicas, cada vez, pues eso, tiene más enfermedades que le van a suponer pues, muerte, ¿no? a largo plazo y que van a necesitar de estos cuidados. Y los recursos son los que son. Y se estima que de hecho el 14% de las personas que necesitan cuidados paliativos a nivel mundial las reciben. El 86% de las que lo necesitan pues no es el caso. Habiendo introducido esto, vamos a hablar ya del manejo un poco más práctico, de lo que vais a ver en planta, en consultas, en lo que corresponda, que son los pacientes que ya están con una enfermedad terminal, cómo vamos a manejar los síntomas, empezando desde el principio y terminando con la situación de últimos días. Vamos a ver un manejo general de los síntomas. Me voy a centrar un poco en el dolor, pero luego veremos un poco los otros síntomas, pero este es el manejo global, ¿vale? En general, un síntoma, en este caso ya digo el dolor, va a tener una intensidad basal que va a estar acompañando al paciente de forma continua, pero sobre esta se van a añadir episodios de dolor, pues, agudo, de dolor irruptivo, ¿vale? Este dolor irruptivo puede ser espontáneo o provocado. La idea es que nosotros vamos a tener que cubrir ambos tipos de dolor, tanto el basal como el irruptivo. Y si ponemos medicación de base para cubrir el irruptivo, la mayoría del tiempo, para que me entendáis, si ponemos para cubrir el irruptivo, la mayoría del tiempo vamos a estar sobredosificados. Vamos a tener que poner una pauta para mantener
el dolor basal controlado y luego rescates para controlar el irruptivo. Y así lo vamos a hacer con todos los síntomas. Un poco para que esté aquí reflejado esto, ¿no? Tenemos un dolor persistente sobre el que vamos a aplicar un tratamiento de mantenimiento, ¿vale? Por la vía que sea, ahora las vamos a ver, oral o parenteral, y luego vamos a tener el dolor eruptivo, pues vamos a aplicar los rescates de medicación de corta duración, de acción inmediata, que pueden ser lo mismo, por vía oral, por parenteral. Los ajustaremos según la dosis del tratamiento basal que mantengamos, como luego vamos a ver, y que se utilizarán, como os he dicho, cuando aparezca este dolor de forma espontánea o en situaciones en las que preveamos que va a aparecer. Por poner un ejemplo práctico, si tenemos un paciente ingresado en la planta con unas metástasis óseas y dolor en relación a eso, si sabemos que con los cuidados de enfermería, la movilización, el aseo, pues lo vamos a movilizar y va a generar dolor, lo ideal sería poner el rescate de mórfico 10 minutos antes para evitarle ese dolor y no cuando este ya haya aparecido. Vamos a centrarnos ya en el dolor, ¿vale? Luego hablaremos del resto de síntomas, ahora sí como tal. Ya sabéis, el dolor es una experiencia subjetiva pues, de malestar, ¿vale? Es lo que el paciente nos dice que siente. Existen varias clasificaciones del dolor, de las cuales me voy a centrar en dos. Esta, la de nociceptivo y neuropático, que en clases de fisiología esto ya lo tenéis más que trillado. Básicamente el nociceptivo es el dolor por las fibras, o sea, por los receptores nociceptivos de la piel, es un dolor localizado, que puede ser somático o visceral. Y me interesa este porque tiene buena respuesta a los analgésicos convencionales, paracetamol, metamizol, AINES, opioides, en contraposición al neuropático, que ya sabéis que es el que se produce por lesiones nerviosas, que es quemante, es urente, mal localizado y que responde mal a la analgesia convencional. Es en este dolor donde vamos a necesitar coadyuvantes como antidepresivos como la biciclina o antiepilépticos como la pregabalina o la gabapentina. Y luego la clasificación de basal y eruptivo, que nos van a determinar un poco el tratamiento como hemos visto antes, ¿vale? ¿Cómo tratamos el dolor? Pues no os digo nada nuevo si os presento la escalera, ¿no? La escalera analgésica de la OMS. Ya sabéis que vamos, según va apareciendo el dolor y este va progresando, vamos subiendo en escalones, empezando por los no opioides, los AINES, paracetamol, metamizol, continuando con los opioides débiles, codeína y tramadol principalmente, y siguiendo con los opioides potentes. En cada paso de escalón vamos a ir manteniendo los del escalón inicial, ¿vale? Los del primer escalón se mantienen en todos. Destacaros aquí abajo la posibilidad de usar coadyuvantes en cualquier momento. Recordad que en el dolor neuropático van a ser los que más nos van a aportar, ¿no? Lo dicho, amitriptilina, pregabalina, gabapentina, todos estos. Recordaros también cómo al pasar del segundo al tercer escalón no debemos mantener los opioides débiles junto con los potentes, porque los opioides débiles no dejan de ser agonistas parciales. Y como agonistas parciales se unen al receptor y solo lo activan parcialmente, de tal forma que nos van a bloquear receptores que podría usar el opioide potente activándolos completamente sin reducir los efectos adversos. Más recientemente, aunque ya lleva implantado bastante tiempo, está el concepto del ascensor analgésico. Se aplica sobre todo al dolor posoperatorio, que es el más agudo, pero bueno, en un paciente que viene con mucho dolor, pues lo ideal no es empezar con un paracetamol. Si viene con un dolor muy intenso, subiremos al escalón que creamos correspondiente, opioides menores o incluso opioides mayores, y luego iremos desescalando según veamos un poco la respuesta y las necesidades del paciente. Como esta charla es más de cuidados paliativos, pues voy a saltarme el hablaros de AINES, de paracetamol, de metamizol. Vamos a hablar de los opioides mayores, que son los que vais a ver aquí en la planta de su uso. Estos son básicamente los principales opioides mayores. Destacaría para que conozcáis la morfina, el fentanilo y si acaso la oxicodona. Sí destacaros, bueno, pues eso, las diferentes vías de administración, ¿no? Tenemos vías de administración oral, tenemos parenteral, tanto subcutánea como intravenosa, transdérmica y transmucosa, tenemos muchas vías de administración. Destacaros porque lo vais a oír mucho, que la morfina oral de liberación prolongada que se utiliza para el mantenimiento, la llamamos todos MST, ¿vale? Es el nombre de la morfina para que os suene y la vamos a ir viendo. Y nada, en cuanto a los opioides mayores, pues son los fármacos más usados en el tratamiento del dolor, sobre todo a nivel de paliativos. Tienen diferentes vías de administración, como hemos visto. ¿Y cómo los iniciamos? Pues que esto os puede servir de cara a la planta. Lo ideal, si el paciente está en situación de últimos días, es una situación diferente que vamos a ver después, pero si el paciente comienza con dolor y sabemos que está en una situación terminal, lo ideal sería empezar con rescates, que se pueden dar por vía oral o por vía parenteral. Solemos empezar con 5 miligramos oral o con 2-3 subcutáneo y dejarle un día para ver cuántos rescates necesita. Según cuántos rescates necesita, tendremos la dosis diaria total de morfina que ha precisado el paciente para controlar su dolor.
Y esa es la morfina que le vamos a dejar de mantenimiento. Que recordad que si el paciente tolera por vía oral y se lo vamos a dar en MST, el MST tiene una vida media de 12 horas, así que dividiremos esa dosis diaria total en 2 tomas. Y sobre esta dosis diaria total ajustaremos nuevos rescates. Por si con esto no es suficiente y aparecen episodios de dolor eruptivo, pues daremos más rescates y según los rescates que precise, al día siguiente modificaremos la pauta basal. Más o menos, espero que haya quedado claro, si no ahora entramos más en ello. Efectos adversos de los opioides, pues también un poco los conocéis de farmacología, ¿no? Los más frecuentes, las náuseas y los vómitos, pero es un efecto adverso para el que se genera tolerancia, solo va a estar presente los primeros días de tratamiento. Lo que vamos a hacer es asociar un antiemético. Se utiliza mucho el haloperidol. Vais a ver que en la planta muchas veces en un paciente virgen de opioides, al iniciar una perfusión de morfina, se asocia también al haloperidol, aunque no esté agitado, y es para evitar la aparición de náuseas y vómitos, ¿vale? El siguiente efecto adverso que ya conocéis es el estreñimiento. El problema del estreñimiento es que para él no se genera tolerancia. Así que todo paciente que vaya a recibir una dosis, digamos, a largo plazo de opioides, que no sea una situación de últimos días, requiere también de asociar laxantes para evitar, pues eso, fecaloma y todas las complicaciones que ya, si no conocéis, pronto conoceréis. Y luego el siguiente efecto adverso, que es algo menos conocido, es la neurotoxicidad, ¿vale? Sí que los opioides son una de las causas de pues, confusión al agudo, sobre todo en los ancianos, alucinaciones, sueños vívidos. Bueno, una de las soluciones para esto es rotar de opioides, ¿vale? Sí que pues se ha visto algo así un poco más empírico que cambiando de opioide muchas veces la sensibilidad cambia y al final se consigue prevenir. Y ahora vamos a hacer cálculos prácticos sobre dosis de opioides y las diferentes conversiones que podemos hacer. Lo primero de lo que vamos a hablar es cómo cambiar entre opioides, ¿no? Cómo hacer una equivalencia entre opioides. ¿Por qué queríamos cambiar entre opioides? Pues una de las causas ya lo hemos hablado, ¿no? Por toxicidades. Por ejemplo, la neurotoxicidad, cambiando de opioide, pues podemos igual prevenirla. Y la segunda solución es la falta de eficacia. Como sabéis, los opioides no tienen interés terapéutico, podemos seguir subiendo la dosis, pero si con un mismo opioide vemos que subiendo la dosis no conseguimos ningún tipo de efecto, igual es momento de cambiar de opioide, que a veces pues nos sirve, ¿no? Conseguimos el efecto. También podría ser porque ingrese un paciente con un opioide con el que no estamos familiarizados, no esté bien controlado y queramos un opioide con el que estamos más cómodos, ¿no? La morfina suele ser con lo que todos estamos más cómodos. ¿Cómo hacemos este cambio? Pues básicamente es mirar tablas para vuestro alivio, no hay que aprenderse nada, es solo mirar una tabla, ver qué dosis está recibiendo del opioide y convertirlo al que corresponda. Sí que recomiendan, cuando vayamos a hacer cambios de un opioide a otro, pasar primero por la morfina, hacer los cálculos que se correspondan con la morfina y luego pasarlo al opioide que queramos, ¿vale? Siguiente cálculo que quiero transmitiros, el de la vía de administración, ¿vale? Como sabéis, hay muchas vías de administración y no todas consiguen la misma biodisponibilidad, ¿no? la misma eficacia. De hecho, los mórficos, salvo excepciones, suelen tener bastante primer paso hepático, así que la vía oral suele ser menos efectiva suele conseguir una menos biodisponibilidad que las otras. Este es concretamente el cálculo que podéis pensar, ¿no? A la hora de ver los cambios en la planta, y es que la subcutánea es como el doble, consigue el doble de eficacia que la oral y la intravenosa el triple. Esto quiere decir que si queremos pasar a un paciente de una pauta oral a una intravenosa, deberemos dividir la dosis entre 3. Si lo queremos pasar a subcutánea, de oral a subcutánea, dividirlo entre 2 y viceversa. Si lo pasamos de intravenoso a oral, lo tendremos que multiplicar por 3 para no quedarnos cortos en cuanto al tratamiento. Y lo último que vamos a calcular son los rescates, ¿no? Ya hemos dicho que esto depende de la dosis total que esté recibiendo el paciente de mantenimiento. Y es básicamente entre un sexto y una décima parte de la dosis diaria. Eso va a ser cada rescate, cuando el paciente tenga un episodio de dolor eruptivo, pues cada rescate va a ser entre un sexto y un décimo de la dosis que está recibiendo a lo largo del día. Teniendo en cuenta la vía de administración, que a veces el rescate no se da en la misma vía de administración que la dosis de mantenimiento. Para ver si todo esto queda un poquito más integrado, os traigo un ejemplo, ¿vale? Aquí os voy a pedir un poco de participación. Vamos a ponernos en el caso de un paciente, por ejemplo, un cáncer de esófago con metástasis óseas, que está con MST 30/12, con sus rescates orales de mórfico por los dolores óseos, pero que progresa, este cáncer de esófago presenta disfagia y ya no tolera vía oral y nos ingresa por eso. Tendremos que gestionar un poco qué hacemos con esta disfagia, pero hasta entonces tendremos que controlar su dolor. Así que hay que cambiarle de vía de administración. Y le queremos poner una perfusión intravenosa en lo que está ingresado, y para no manipular tanto las vías con los rescates, le vamos a poner rescates subcutáneos.
¿Cómo lo hacemos? Señalo, ¿eh? Merino, te va a tocar. ¿Cómo empezamos? O sea, ¿qué es lo primero que planteamos? A ver, tiene una dosis diaria total de Exactamente, 60, ¿no? exactamente, ¿no? Calculamos la dosis diaria total, que es 30 cada 12, así que 60. ¿Y con esto? Teniendo en cuenta que intravenoso es por 3 respecto a... Eso es. Pues habría que ir entre 3. Exactamente, y serían 20, ¿vale? Y lo siguiente sería calcular los rescates. ¿Quién más se anima? Es sencillo. ¿Te toca, Mónica? Eso, los rescates son orales de miligramos, entonces lo tenemos en subcutáneo. Eso es. Exactamente. Yo lo he hecho un poco más complicado, pero eso sería mucho más sencillo. Si estamos utilizando 20, le estamos poniendo la morfina, o sea, en la perfusión, 20 intravenosos, los rescates van a ser entre un sexto y un décimo, que son en torno a 3 intravenosos. Pero los rescates los vamos a poner subcutáneos, no intravenosos. Así que para calcularlo, pasarlo de intravenoso a subcutáneo, yo os recomiendo, ya recordáis que es 1, 2, 3, pasarlo primero a oral, lo multiplicáis por 3, que sería un rescate de 9, 10, como dice Mónica, que ya lo traía el paciente, por vía oral, y luego dividirlo entre 2, que nos queda eso, 4 o 5 de rescate oral. Así nuestro paciente en el ingreso quedaría con una perfusión de 20 y rescates subcutáneos de 5, ¿vale? Pero que más o menos haya quedado claro, porque pasamos al siguiente síntoma, la disnea. Aquí ya no me voy a detener tanto. La disnea ya sabéis que es la experiencia del paciente subjetiva de falta de aire. Existen varias herramientas de evaluación según la patología que esté causando esta disnea, ¿no? Pues para la cardiológica, el famoso NIHA, para la EPOC, el MRC, según la causa. Y bueno, el tratamiento pues va a pasar por unas medidas generales, evitar desencadenantes, controlar un poco el estrés emocional, la fiebre, buscar el tratamiento etiológico, porque el paciente puede haber desarrollado un broncoespasmo agudo que no consiste en ponerle mórficos, sino que consiste en ponerle broncodilatadores. Oxigenoterapia, principalmente si hay hipoxemia, no es el tratamiento de la disnea, sino de la hipoxemia, ya os lo habrán explicado en la charla correspondiente. Y de primera línea los opioides, que se van a manejar exactamente igual que lo que hemos visto para el dolor, así que tampoco me voy a meter en esto. Las benzodiazepinas se quedan en una segunda línea si creemos que hay mucho componente ansioso relacionado con la disnea, o en los casos que luego veremos de situaciones terminales en los que no se controle la disnea con opioides. Las náuseas y los vómitos, ya sabéis que pueden ser de causa multifactorial, ¿no? Por la propia enfermedad de base, por los tratamientos que ponemos, incluyendo los mórficos que hemos visto, la quimioterapia. ¿Cómo los vamos a tratar? Pues primero, medidas generales, ¿no? No forzar ingestas, evitar olores fuertes, cuidados de la boca. Y luego el tratamiento farmacológico, que aquí quiero hacer un apunte, que es verdad que todos los antiméticos van a conseguir un efecto, pues eso, en la evitación de las náuseas y los vómitos, pero si pensamos un poco en el mecanismo fisiopatológico puede aportar un valor extra. Y es que, pues eso, como sabéis, cada uno tiene su acción diferente. Si el estímulo de las náuseas y los vómitos es por estimulación vagal, pues eso, por ejemplo, un cáncer gástrico que pues, produce saciedad precoz y produce vómitos, igual nos aporta algo más la metoclopramida, que también tiene efectos procinéticos. Si es por mecanismo de estimulación de la zona gatillo, ¿no? Tóxico metabólico, como los opioides o la quimioterapia, pues igual los que afectan más a nivel de neurotransmisores nos pueden ser más útiles, haloperidol, ondansetron. En el caso de que los vómitos se deban a afectación intracraneal por una LOE, por ejemplo, que genera mucho edema, ahí es donde entran en juego pues, la dexametasona, los corticoides en general. Si creemos que hay mucho componente ansioso, las benzodiazepinas nos van a ser más útiles. Así que un poco individualizar, pero ya digo, todos los antieméticos van a tener su efecto antiemético, así que todos nos van a valer. Ya veis que luego en la urgencia acabamos usando los mismos siempre. Luego la agitación, que tampoco me voy a meter mucho en ello porque ya nos han hablado de ello, que es eso, el cuadro neuropsiquiátrico de alteración del nivel de conciencia, de alteración de la orientación, de la atención, el tratamiento farmacológico, pues de él ya nos han hablado, ¿no? Todas estas opciones tenemos, y recordar que lo más importante son las medidas preventivas, no medicar a los pacientes sin más, orientarles y siempre buscar si hay alguna causa subyacente, una RAO, una infección o lo que sea.
Y terminando con otros síntomas que pueden presentar nuestros pacientes, la astenia, que es muy frecuente, ¿no? Forma parte del síndrome constitucional, pues siempre intentar evitar los desencadenantes. El dolor puede generar al final mucho cansancio, el esfuerzo físico, la propia depresión. Podemos plantear la fisioterapia y la dexametasona sí que consigue un efecto euforizante, pero es verdad que tiene muchos efectos adversos a largo plazo, así que no es lo ideal tampoco. La ansiedad es el siguiente síntoma. Obviamente es algo natural cuando un paciente está en esta situación, ¿no? Como todos podemos ponernos en la situación. Como tratamiento farmacológico podemos utilizar benzodiazepinas o antidepresivos y siempre intentar pues, el apoyo emocional, apoyo social y lo correspondiente. El insomnio que puede asociarse a este estado de ansiedad, buscar un poco la higiene del sueño y también hipnóticos, ¿no? No solo las benzos, también los relacionados como el zolpidem. Las mioclonías son estos movimientos espasmódicos musculares que se ven sobre todo al final de la vida, en la situación de agonía. Para ellos, básicamente, el tratamiento va a ser el midazolam. Ahora lo vemos un poco más en detalle. Los estertores son estos ruidos respiratorios por dificultad en el manejo de las secreciones, que se da cuando el paciente ya empieza a disminuir el nivel de conciencia y está en situación de últimas horas. El tratamiento, sobre todo preventivo, va a ser la buscapina. A este respecto, tengo que destacar que los pacientes en últimos días de vida que están ya con perfusión, los estertores no van a generarles malestar, porque el paciente está con mórfigo, no la alivia su disnea, pero sí que va a producir bastante estrés familiar por la sensación de que el paciente se está ahogando. Así que va a ser sobre todo por confort familiar. Intentar iniciar la buscapina antes de que aparezcan los estertores, que va a ser más eficaz, y si no, intentar explicarle bien a la familia que el paciente está con mórfico, que no está sufriendo, que lo importante es ver gestos de sufrimiento, de dolor, y no tanto los ruidos, que ya digo que van a ser fuente de estrés. Y el estreñimiento, que he dicho que sobre todo con los opioides lo podemos ver, pues tenemos, ya sabéis, muchísimos tipos de laxante, formadores de masa como el Movicol, lubrificantes como el Emuliquen, todos los tratamientos posibles. Vamos a hablar un poquito de la fase terminal, ¿vale? Esta situación de últimos días, que esto sí que es lo que veis aquí más en la planta, ¿no? En los pacientes que se le pone la perfusión y se espera que en los próximos días pues, se ocurra el fallecimiento. Bueno, podemos definir de muchas formas la situación de agonía. La fase terminal es la situación en la que la vida ya pues, se está apagando y depende sobre todo de la impresión clínica subjetiva. Es igual, pues eso, me diréis que en vuestro caso todavía no tenéis tanto ojo clínico como para definir, pues este paciente se está muriendo. No, hay veces que es muy claro, pero otras veces es más sutil. Para eso existen herramientas, ¿vale? Hay varias, pero os traigo estos que son unos signos más sencillos, ¿no? Que podéis tener en mente para ver que un paciente igual, ya no solo en la situación de últimos días, sino para la gravedad de los pacientes, incluso agudos en la urgencia o donde sea. Básicamente, pues tener datos de hipoperfusión, ¿no? Frialdad de extremidades, livideces, cianosis labial, un afilamiento de la nariz, los estertores que veíamos que también se acompañan de la situación de agonía, pausas de apnea, anuria o la somnolencia, ¿vale? Se dice que si cumple 4 o más de estos signos, probablemente el desenlace sea muy cercano, ¿vale? Como todos podemos asumir. ¿Cómo vamos a tratar a estos pacientes? Pues por supuesto el tratamiento va a ser sintomático y de confort, ¿vale? Vamos a aplicar unas medidas generales. Si el paciente está en últimos días, igual no nos interesa saber cuál es su saturación, su tensión, su temperatura en cada turno. Vamos a intentar disminuir las movilizaciones, las exploraciones, todo lo que sea incomodar al paciente, limitarlo al mínimo, ¿vale? A lo mínimo imprescindible. Luego vamos a aplicar un tratamiento farmacológico que va a depender de los síntomas que veamos en el paciente. Si el paciente ya recibía un tratamiento, lo vamos a ajustar, ¿vale? A la vía subcutánea o intravenosa, porque se espera que el nivel de conciencia disminuya si no está ya disminuido. Pero si el paciente no recibía tratamiento, le vamos a iniciar una perfusión, ¿vale? De 100 a 500 cc de suero, vamos a añadir pues, el tratamiento que hemos visto, ¿no? Con estas dosis más o menos de inicio, aunque depende un poco de la intensidad de los síntomas, ponemos, pues eso, el cloromórfico si dolor disnea, el haloperidol si agitación, o como prevención de náuseas en pacientes, eso, vírgenes de opioides, la buscapina si preveemos que va a haber estertores, y el midazolam sin mioclonías o convulsiones sobre todo, ¿vale? Y a esto añadiremos los rescates apropiados, ¿vale? De cada una de las cosas para que en el momento en el que esté mal controlado, pues estos episodios irruptivos pues los consigamos controlar. Y como caso extremo de la fase terminal voy a hablaros de la sedación paliativa, que es la situación en la que hay un síntoma que no conseguimos controlar a pesar del aumento de la medicación y que la única solución es una disminución del nivel de conciencia del paciente de forma deliberada, aun a pesar de algo de acortamiento de la vida. ¿Cómo se lleva a cabo? Pues aquí os traigo la escala de Ramsay, que básicamente evalúa el estado de conciencia del paciente de estar agitado y ansioso por este síntoma, pues eso puede ser una disnea. El ejemplo arquetípico es, por ejemplo, una hemorragia digestiva alta. Pues eso, que el paciente se muera ahogado en su propia sangre es algo muy desagradable. Ahí tenemos que aplicar
pues eso, medidas desesperadas como esta sedación terminal. Pues bien, dentro de esta escala nosotros buscamos que el paciente esté entre el 2 y el 3, tranquilo y colaborador, con respuesta a estímulos verbales, pero sin ansiedad, sin agitación. Ese es nuestro objetivo y lo vamos a hacer a través de, principalmente, midazolam, ¿vale? Bien sea por vía subcutánea o por vía intravenosa, vamos a ir poniendo rescates de midazolam, pues en torno a 5 subcutáneo o 2-3 intravenoso. Este cuadro literal está en el manual del 12, ya sabéis que es la guía para todo, y se van a ir aplicando bolos hasta que consigamos este nivel de conciencia que queremos, ¿vale? El Ramsay 2-3, que el paciente esté tranquilo o que tenga un mínimo nivel de conciencia bajo, pero eso, que parezca confortable. Una vez consigamos ese nivel de conciencia, lo que vamos a hacer es poner una perfusión en 100 cc aproximadamente, con esta dosis, la dosis de inducción que se ha necesitado multiplicada por 6. Y luego dejaremos rescates con la misma dosis de inducción, vaya. Y así le mantendremos al paciente sedado en lo que se produce, pues eso, el fallecimiento y con el síntoma controlado. Si no hay respuesta o no están indicados los lasbenzos, se utiliza el Sinogan, ¿vale? La levomepromacina, con una estrategia similar, y las dosis están también en el manual, así que no voy a entrar mucho más en ello. Hasta aquí el control de síntomas, ¿vale? Como estos cuidados paliativos, que como digo, tienen un abordaje biopsicosocial, voy a daros un poco la chapa con el tema de comunicación, ¿vale? Que creo que tampoco se han hablado mucho en toda la escuela de verano y creo que es importante. Voy a centrarme un poco más en la comunicación de malas noticias, pero la comunicación influye a todos los pacientes en todas las especialidades, ¿vale? Quedando con generalidades, os traigo pues esto, la silla, ¿no? Se dice que Gregorio Marañón en una entrevista decía que el mayor avance de la medicina fue la silla. La silla porque nos permite sentarnos al lado del paciente y hablar con él. Porque ahora tenemos muchos avances científicos que nos permiten diagnosticar a los pacientes, pero nada nos va a decir qué quiere el paciente, qué espera el paciente, qué miedos le preocupan, más que la silla y hablar con él, ¿vale? Vamos a hablar de comunicarse con el paciente, ¿vale? Como digo, tenemos muchos avances científicos y eso se lo debemos a la medicina positivista, ¿no? A la medicina basada en la evidencia, que pues imagino que todos los residentes internos han ido hablando de los avances de cada sesión. ¿Qué pasa con esta medicina positivista? Ya sabéis que en medicina tenemos datos subjetivos, ¿no? Los síntomas, y datos objetivos, los signos. La medicina basada en la evidencia al final se basa en los signos, que son lo objetivable, ¿no? En lo que se basan todos los estudios. Pero eso que lleva, decía Lain Entralgo, que eso nos lleva a una devaluación del síntoma y a un retroceso de la palabra. Y es que si nos basamos solo en el signo, la medicina positivista se hace muda. Dejamos de hablar con el paciente. Nos interesa más lo que muestra el paciente que lo que él dice. Os cuento un dato curioso que vi ayer preparando la sesión. Resulta que los mamíferos, independientemente del tamaño, tardamos en orinar 21 segundos. Pues los médicos, desde que le preguntamos al paciente qué le ocurre, por qué viene, solo le dejamos 11 segundos para explicarse antes de interrumpirle. En 11 segundos ya le cortamos para preguntarle lo que nos interesa. Y en este sentido os pregunto, cuando entráis en una habitación y le hacéis la anamnesis al paciente, ¿eso se parece más a una conversación o a un interrogatorio? Porque igual solo queremos saber lo que nos interesa y nos da igual el paciente. El paciente igual es más que la enfermedad. El paciente viene al hospital pues, con su personalidad, con su idiosincrasia, con sus valores. Y cuando pasa el filtro del hospital y le ponen la bata esa horrible que no se ata por detrás, pasan a ser todos pacientes, con unas enfermedades, con un número de habitación y nos referimos a ellos como tal. A este respecto, os recomiendo los únicos deberes que os puedo poner en esta charla, y que ya que muchos ya lo conocéis, es este artículo del Minimizan, el nombre del perro, para que veáis lo que puede aportar preguntar al paciente por el nombre de su perro, que parece una pregunta trivial y tonta, pero que en unos segundos podemos conectar con los pacientes más de lo que podríamos imaginar. Ahora sí. Todo este rollo va en que en cuidados paliativos esto es incluso más importante. Al paciente no le vamos a poder curar en ninguno de los casos. Lo que vamos a hacer es cuidarle. Así que es importante conocer qué quiere el paciente, qué espera de nosotros, cuáles son sus expectativas, sus valores, qué apoyo tienen. Y a este respecto vamos a comunicar malas noticias. Y no solo en paliativos, esto va a ser en general todos nosotros. A este respecto os traigo, ¿qué quiere el paciente cuando hablamos de comunicación de malas noticias? Pues os traigo aquí una tabla que si veis las dos primeras columnas es en cuanto a qué información querría el paciente, pues si sumamos los pacientes que dicen que claro que lo quiero absolutamente por todos los medios, y pues mira, me gustaría tener esta información, suma en torno al 90% de pacientes que quieren saber qué diagnóstico tienen con nombre específico.
si es cáncer o no, qué tratamiento se puede aplicar, cuáles son las expectativas de que el tratamiento le cure, qué pronóstico se espera. ¿Y por qué es esto? Pues porque hablar al paciente claramente de las malas noticias y del pronóstico le va a permitir programarse la vida que le queda y, por tanto, la muerte, evitando que el paciente tenga una muerte en una localización que no querría. Pues, por ejemplo, los pacientes que mueren aquí ingresados cuando podían morir en domicilio con sus familias. ¿Pero qué hay del médico? Comunicar malas noticias es algo difícil, es algo que nos cuesta a todos. No estamos preparados para responder a la reacción emocional del paciente. Sentimos que no tenemos el tiempo suficiente para dedicar a todos los pacientes. Es difícil definir en qué momento damos la mala noticia. ¿Es cuando tenemos la sospecha clínica de malignidad o cuando tenemos ya un escáner que nos dice que parece neoplásico? ¿O esperamos al estudio histológico que nos diga es cáncer? Es difícil, ¿vale? Y por supuesto nos preocupa quitar toda esperanza al paciente y meterle en una depresión. Pero el paciente ya vemos que quiere saber. ¿Cómo podemos transmitir esta información para hacerlo lo mejor posible, adelantándonos ya que va a ser un proceso difícil y que el paciente no va a recibirlo bien, independientemente de cómo lo hagamos? Vamos a hacerlo lo mejor posible y para eso hay estrategias de comunicación. Os traigo la más famosa, que es el SPICE, que tiene en cuenta una serie de ítems que nada, os los dejo aquí. Básicamente es el entorno, ¿vale? El setting, intentar que el paciente esté en un entorno cómodo donde recibir la información, con su privacidad, con su intimidad. Lo segundo, siempre al empezar una conversación, aseguraos de saber qué sabe el paciente, preguntad qué sabe el paciente para no dar por hecho cosas que igual no conoce, porque muchas veces explicamos cosas pero el paciente no las retiene, así que es importante saber en qué punto partimos. Y siempre invitarnos a entrar en su mundo, preguntar si quiere saber. No hace falta preguntarle directamente, ¿quiere saber? Le podemos decir, tenemos los resultados del escáner y si le parece los podemos comentar. Ahí veremos un poco su respuesta de si quiere participar o prefiere decir, no, coménteselos a mi hija, que es la que más se va a enterar. Pues entonces sabemos cuánto o no va a querer saber nuestro paciente. Y pasaremos a informar al paciente. Sí que se recomienda, perdón si me estoy enrollando mucho, sí que se recomienda en estos casos hacer lo que se llama el warning shot, ¿no? El tiro de advertencia. Vamos a darle al paciente la noticia de su vida, ¿no? Pues tiene cáncer o tiene una cirrosis hepática con múltiples descompensaciones que le va a llevar a la tumba en poco tiempo. No se lo digáis así, por favor. La conversación va a ser difícil, ¿vale? El paciente tiene que estar preparado para lo que se viene, tiene que saber sobre qué base vamos a jugar. Pues si, por ejemplo, vamos a hablar de un cáncer, el warning shot viene a ser decirle eso, vamos a hablar de los resultados del escáner y me temo que no traigo buenas noticias. En ese momento, el paciente se sitúa. Sabe que no le voy a decir que todo está bien, que se va a ir a casa y que todo ha salido tranquilo. No le va a parecer tanta sorpresa cuando yo le diga que hay cáncer, porque ya la conversación se ha preparado y a partir de ahí construimos nuestra conversación. Vamos introduciendo por qué hemos hecho las pruebas, qué se ha ido viendo, qué sospechamos y cuál va a ser nuestra estrategia. Y siempre incluyendo aquí en la E, la empatía, ¿vale? No vale que nosotros sigamos nuestra hoja de ruta que nos habíamos planificado para informar al paciente, la sigamos y olvidemos todo lo que nos dice el paciente. Hay que responder a la reacción emocional del paciente. A este respecto, bueno, os traigo un poco ejemplos más directos de cada punto. Y en la empatía hay también un modelo, NARS, como enfermera, ¿no? Que también pues, es un acrónimo de cómo dar una respuesta empática a las reacciones emocionales. Aunque seáis unos psicópatas, si seguís esto, el paciente se va a sentir escuchado. Nombrar esa emoción, entenderla, respetarla. Todo aquí con ejemplos prácticos, si los queréis mirar, que tampoco quiero entretener mucho más. Apoyarla y siempre explorarla, ¿vale? Preguntar por qué el paciente tiene miedo, por qué la tristeza, qué es lo que le genera más preocupación, qué es lo que le genera más tristeza. Y terminar la conversación con la estrategia, ¿no? La E, la última, strategy, que básicamente es acordar con el paciente cuál va a ser el plan a seguir, qué vamos a hacer, qué puede esperar de nosotros, ¿vale? Aquí os traigo también una serie de frases que pueden ser de aplicación más práctica, tampoco me voy a meter mucho en ello, es por si luego queréis revisarlo y no dejo más. Y termino esta parte, ya no os doy más la chapa con la comunicación, con el pronóstico concretamente, ¿vale? Porque ya digo que para que el paciente se organice es importante el pronóstico. Os traigo un ejemplo también del New England, un paciente que le comenta a su doctor, espero vivir 2 años más para cumplir 85 y hacer la mayor fiesta con mi familia. A lo que el médico le responde, ¿has pensado
en la posibilidad de que el tiempo no sea tan largo, de que tengas menos tiempo. Y el paciente le dice, mira a su familia y dice, pues si es así, haríamos la fiesta antes. Pues efectivamente eso es lo que buscamos. Si damos un pronóstico adecuado, el paciente va a poder programarse y va a poder hacer lo que queremos. En este caso, no tenemos que dar fechas concretas, porque el paciente se lo marca en el calendario y cree que esa es la fecha concreta en la que ya no se va a despertar de la cama, y la medicina es imprecisa. Ya sabéis que no tenemos datos absolutos. Pero no evitéis la pregunta, hay que dar una orientación. El pronóstico esperado es de meses, el pronóstico esperado es de semanas. Eso sí que lo podemos aproximar para que el paciente se organice. No utilicemos un lenguaje impreciso. Si el paciente entiende equivocadamente un pronóstico que no es, le vamos a privar de esta organización vital. ¿Y qué pasa si no tengo ni idea? Que probablemente muchos diréis, pues es que yo no sé cuánto va a vivir un paciente cuando lo vemos. A efectos prácticos nos puede valer su evolución, ¿vale? Si el deterioro del paciente se ocurre en días, no va a vivir más de días, porque está empeorando muy rápidamente. Si el deterioro es en semanas, lo más probable es que sean semanas lo que le quedan de vida. Y si el deterioro es tan lento que solo lo ves de un mes a otro como ha empeorado, lo más probable es que le queden meses de vida, ¿vale? Esto es como una regla básica que os puede servir para orientaros. Y termino con los recursos que tenemos en nuestro hospital en cuanto a los cuidados paliativos. La atención, hay muchos niveles asistenciales y muchos recursos que ya veréis que luego se nos quedan un poquito cortos en la práctica, pero que ahí los tenemos. En primer lugar, a nivel hospitalario tenemos nuestro equipo de soporte, ¿no? La unidad de cuidados paliativos, que ya lo habréis visto, ¿no? Ya conocéis, es interconsultora, no tiene camas propias, está compuesta por 4 médicos, 4 enfermeros, un trabajador social y una psicóloga, que eso cuando hacéis la interconsulta vienen, valoran al paciente, se reúnen con la familia, deciden un curso y en el caso de que el fallecimiento vaya a ocurrir en el hospital, ajustan el tratamiento sintomático. En el caso de que se prevea un pronóstico de vida algo mayor, pues van a gestionarnos los recursos. ¿Qué recursos son? Por un lado, podemos mandar al paciente a domicilio y entonces activamos lo que llamamos el ESAT, que es el equipo de soporte en atención domiciliaria, que es un equipo de paliativos ambulatorio que va a las casas de los pacientes y hace todo lo que haría el equipo aquí en el hospital. O si no, si el pronóstico es algo más limitado o los cuidados son más exigentes, que igual en domicilio no se pueden tener, tenemos las unidades de cuidados paliativos, ¿vale? Que son pues, estos centros de cuidados con un pronóstico, en pacientes con un pronóstico vital limitado, ¿no? De 1 o 2 meses, que eso, pues van ahí los pacientes y vaya, de verdad que es mucho mejor que en el hospital. Los familiares pueden acompañar al paciente, suelen tener áreas verdes donde los pacientes, pues, a pesar de sus limitaciones de movilidad que probablemente tengan, pueden salir. Y luego está la unidad de atención PAL 24, sobre todo para familiares y pacientes que pueden llamar en cualquier momento para cualquier duda puntual de este proceso y les atienden eso las 24 horas. Para más información que necesitéis, pues básicamente el manual tiene un capítulo que está bastante completo a nivel más científico, no la parte esta más chamánica que os he comentado. También el Oxford Textbook,